Jehová nos ha ayudado. Él ha sido con nosotros en todos los años que hemos caminado con Él. Ya los que estamos aquí ya hemos caminado varios años, muchos años de nuestra vida que Dios nos ha dado. Y hasta hoy nada nos ha faltado. Y hasta hoy Dios nos ha sostenido, gracias a Dios por su eterna fidelidad. Y hasta hoy seguimos recibiendo instrucción que Dios nos da a través de lo que está escrito aquí en este libro sagrado que se llama la Palabra de Dios, que ha sido escrita por otros que como nosotros se reunían y inspirados por Dios decidieron dejarla escrita para nuestra admonición y advertencia. Vamos a orar por la palabra. Amado Padre, amado Dios, te damos gracias por tu eterna fidelidad, por la palabra, Señor, que ha quedado para nosotros, Señor. Anteriormente eran rollos, pergaminos, y eran dichos de boca en boca, Señor. Gracias, Señor, por Cristo Jesús, Señor nuestro, y por esta palabra que tenemos hoy, que recibimos. Instrucción. Gracias, Señor, porque hasta hoy nos has sostenido y nos has guardado físicamente, mentalmente y espiritualmente, Señor. Dios, tú eres fiel y eres bueno a lo largo de las generaciones, Padre. En el nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Gracias a Dios. Vamos al libro de Hebreos 11, 27. Hebreos 11, 27. ¿Ya lo tienen? Por fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Aquí está la clave en este versículo, que se sostuvo como viendo al invisible. En la mañana nosotros vimos como unos jóvenes hebreos, gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro, se sostuvieron como viendo al invisible. No pudo más lo que veían en lo invisible que el horno ardiendo de fuego 7 veces. Pudo más que la ira del rey Nabucodonosor. La fe invisible que ellos tenían en Dios. Y Dios quiere que nosotros tengamos, gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios quiere que nosotros creamos en ese Dios que es invisible, hermanos. En la mañana vimos cómo unos jóvenes tuvieron la fuerza, el valor, el coraje, la decisión, la determinación de no adorar una imagen, porque adorar una imagen es adorar un término, un límite, y Dios no tiene término ni tiene límite. Dios es informe, no tiene forma, gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. Hemos sido educados y hemos sido instruidos por el mundo, por así decirlo, por la educación masiva de las gentes, que Dios se parece a nosotros, pero Dios no se parece a nosotros. Dios no es humano, gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos a ver y a discernir las cosas, ¿verdad? Dios, gracias a Dios, nos dio dice que hagamos al hombre a su imagen y semejanza, a nuestra imagen y semejanza, ¿verdad? Pero se refiere al espíritu, gracias a Dios, y a la palabra, gracias a Dios, no a una imagen física, porque Dios no tiene imagen física, porque si tuviera gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro, porque si tuviera una imagen sería limitarlo, sería determinarlo en un marco, ya sea mental o físico. El error que gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. El error que tienen las religiones, en todas en general casi, es que creen en un Dios que tiene límites, que tiene forma, que tiene un parecido, gracias a Dios. Pero Dios no tiene forma ni parecido a nada, porque nada lo puede contener a Dios. Ninguna imagen, ninguna forma puede contener la esencia grandiosa de Dios y la esencia eterna de Dios. Esta es una cosa que nosotros, gracias a Dios, el pueblo de Dios, el selecto pueblo de Dios, gracias a Dios, no tiene una imagen. En la mañana venía yo y vi una imagen de la guadalupana,
y la tienen ahí como Nabucodonosor tenía su imagen. La tienen ahí para que el hombre adore algo limitado, algo con límites formales. Pero Dios no tiene ninguna forma, ningún límite. No se parece a nada, no se parece a nadie, gracias a Dios. Y nosotros debemos tener mucho cuidado, hermanos, gracias a Dios, por crear una forma, gracias a Dios, por Cristo Jesús, Señor nuestro, por crear una forma en nuestra mente y adorar esa forma, adorar esa imagen, gracias a Dios. Y Moisés aquí, el redactor de Hebreos nos dice que Moisés dejó Egipto, gracias a Dios. Dejó su posición, dejó todo lo que tenía y no temió a la ira, gracias a Dios. Como estos jóvenes hebreos, Moisés tampoco tuvo miedo a la ira del rey, a la ira del faraón de Egipto, gracias a Dios. Así nosotros no debemos tener miedo a la ira de nadie, al enojo de nadie, gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros debemos sostenernos, y Dios quiere que nosotros nos sostengamos como viéndolo a Él en lo invisible, gracias a Dios. Yo les decía hoy en la mañana que Amós nos da una advertencia, una instrucción valiosísima, al menos para mí en este tiempo de unos meses, quizás todavía no llevo un año, en que, gracias a Dios, en que desesperado, gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro, por mi camino, desesperado, agobiado, angustiado, no buscaba yo adorar una forma, una imagen, gracias a Dios, y Amós me dio la respuesta y dice, no, fíjate en que puso a Orión en lo alto. Y empecé a usar, gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el problema de los judíos. El problema de los judíos es que tenían una fe idolátrica en el templo. Decían que mientras estuviera el templo ahí, gracias a Dios, y mientras estuviera la presencia de Dios y el Espíritu de Dios y la gloria Shekinah, gracias a Dios, la misma presencia de Dios, ellos estaban a salvo de sus enemigos, a salvo de los asirios, a salvo de los babilonios. No importara que fueran injustos, que fueran desleales, que fueran traidores, no importaba eso, que se aprovecharan de los débiles, de los pobres, gracias a Dios. Dice allí en Amós o en Oseas, ahorita no recuerdo bien, que el salario, gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. Ellos hacían, gracias a Dios, hacían grandes fiestas, grandes festividades, gracias a Dios, en el templo. Imagínense lo ricos que eran, hermano. Sus casas eran de marfil. Y enmaderado, con joyas de oro en sus casas, pero no pagaban el salario a sus trabajadores. Que les labraban la tierra, que les cuidaban su ganado, no les pagaban. Y Dios se ha ido, gracias a Dios, contra esta injusticia. Pero los hebreos de aquella época tenían una fe idolátrica, gracias a Dios, a Cristo Jesús, Señor nuestro. Tener una fe idolátrica en el templo, y decían, mientras esté el templo y esté la grandiosidad que hizo Salomón, gracias a Dios. Vamos a dar un aplauso al Señor, gracias a Dios. Gracias a Dios, gracias a Dios. Mientras tengamos el templo, decían ellos, en su corazón o platicando ellos, los asirios no nos van a hacer nada. Pero llegó Salmanasar y se llevó 11 tribus y las traspasó a Asiria. Hasta hoy, dice, hasta hoy están ahí el pueblo de las 11 tribus. Mientras tengamos el templo, ellos tenían una fe idolátrica en su templo, gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. Mientras tengamos el templo, no importa qué hagamos o qué no hagamos, no importa que obedezcamos la palabra de Dios, la ley de Dios, no importa que obedezcamos a los profetas, no importa que obedezcamos o no importa, mientras tengamos el templo estamos protegidos. Pero curiosamente ese gran templo despertó la codicia de los vecinos, gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. Y veían la riqueza del templo, las riquezas de sus casas de marfil, las riquezas de sus, gracias a Dios, de sus casas de sillar. Y poco tiempo después llegaron por todo eso y lo tomaron.
Y mientras tengamos el templo, no importa, gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. No importa que oprimamos al pobre, no importa que hagamos lo que queramos con los requisitos y mandamientos de Dios respecto al salario. Gracias a Dios. Dice, qué tremendo, hermanos. Dice que los pobres empeñaban sus zapatos. Empeñaban sus zapatos para llevar algo de comer a su casa. Y se los recibían y les quitaban hasta los zapatos. Pero Dios se airó. Gracias a Dios, horrible es caer en manos de un Dios vivo. Se airó y encendió su furor. Ardió como un fuego ardiente. Pero tuvo misericordia todavía y envió a Amós y le dijo, no hagan eso. Comporten su camino, gracias a Dios, por Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero no le hicieron caso, le dijeron, ¿sabes qué, Amós? Estás aquí predicando en el reino, en donde vive el rey. Tú no eres de, gracias a Dios, tú no eres de aquí, tú eres de otro lado. Vete a Judá, allá que te soporten, gracias a Dios, allá que te soporten, que te aguanten. Pero aquí es la casa, gracias a Dios, por Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí es la casa del rey, y aquí está el templo, gracias a Dios. Y me gusta el valor de Amós. Me gusta el valor del pueblo de Dios, el valor de los hermanos, de las hermanas cuando se levantan, gracias a Dios, dentro de ellos mismos y reconocen la obra de Dios en medio de ellos. Y dijo, yo no soy pastor, yo no soy profeta, ni hijo de profeta, así que gracias a Dios por Cristo Jesús. Yo soy pastor, yo recojo higos. Y vivía yo muy lejos de aquí. Y Dios me dijo, me tomó detrás del ganado y me dijo, ve y predícales. Santo, bendito. Mi ira está por venir sobre ellos. Qué terrible, hermano, qué terrible. Y hemos dado una recomendación y dice, mira, ya habla todo el pueblo. Ya no te fijes en Betel, ya no te fijes en Gilgal, gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya no pienses en aquellos lugares que tú crees que mientras estén contigo te van a proteger. Hay algo más, gracias a Dios, hay algo más grande que es. Mira al que hizo el Orión, al que trae la lluvia. Qué poder para hacer esa pléyade de Orión, hermanos. ¿Te imaginas si te interesara ver a qué distancia está cada punto de Orión? Millones de años luz. Tiene su espada también Orión, tiene su cinturón Orión, tiene su corona, gracias a Dios, tiene su corona Keter, gracias a Dios, por Cristo Jesús, Señor nuestro. Santo su nombre. Que tuviéramos cuidado, veíamos la grandeza de Dios en crear, gracias a Dios, en crear todo lo que ha hecho la naturaleza. Dios no quiere que tengamos gracias a Dios, una forma física de Él. Solo quiere que nos fijemos en lo que Él hace. Vamos a dar un aplauso al Señor. Hay una palabra que, gracias a Dios, salud. Hay una palabra que describe a Dios como el Creador y es Elohim. Elohim, esa es la palabra que describe a Dios como el Creador y se llama Elohim. Y tiene otra palabra que lo describe a Él como el invisible que se revela en sus hechos, en sus manifestaciones a los hombres en realidad, y se llama Jehová. Así se manifestó Él. Estamos viendo que Moisés dice, hace Hebreos una característica que tenía Moisés, que se sostuvo como viendo al invisible. Él no necesitaba, gracias a Dios, él no necesitaba una imagen, una forma para sostenerse, para dar fuerza a su vida, gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro, sino que le bastaba nada más ver al invisible. ¿Cómo es posible, gracias a Dios, que se pueda, gracias a Dios, que se pueda ver al invisible? Sí se puede.
Sí se puede contemplarlo con los ojos del Espíritu, sin una forma, sin una figura, y ver a Dios en lo invisible. Y eso le da a uno fuerza. Les va a dar a ustedes fuerza, gracias a Dios, por Cristo Jesús, Señor nuestro. Y así como Moisés se sostuvo como viendo al invisible, estos jóvenes hebreos se sostuvieron viendo al invisible, pese a todas las cosas visibles, externas, contrarias a ellos. Miren, mientras estuvieron en Egipto, el pueblo de Dios, el pueblo hebreo, Dios no se manifestó 400 años. No hubo profetas, gracias a Dios. No había Torah, no había manifestaciones divinas de Dios, pero Dios solo guardaba silencio y observaba el sufrimiento de su pueblo. Eso era lo que, gracias a Dios, lo que Moisés se sostuvo viendo al invisible. En un determinado momento las cosas giraron en su contra, giraron, como muchas veces en la vida de nosotros, las cosas giran en contra nuestra. Pero Moisés sostuvo viendo a Dios, gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro, viendo cómo Dios lo veía, Él lo veía en lo invisible, no lo veía, gracias a Dios, en lo visible. Y esa es una forma, algo que le dio a él fortaleza, que le dio fuerzas, que le dio vigor, que le dio energía. Y después de 40 años él se fue al desierto, porque así era el momento de irse. Gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros vemos que a lo largo de la historia bíblica que recuerda en las Sagradas Escrituras, que todo aquel que Dios envía al desierto lo envía para fortalecerse. Gracias a Dios. David se fue al desierto cuando murió Samuel. Él se fue al desierto y allí fue, gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. Y allí en el desierto David creció, se hizo fuerte, compuso sus salmos, gracias a Dios. Si quieren ustedes, se fingió loco, pero continuó viendo al invisible, gracias a Dios. Continuó viendo a aquel profeta que un día lo ungió y puso sobre él el aceite de la unción, gracias a Dios, hermano, y que se dio cuenta que iba a ser el rey de Israel. Se sostuvo viendo al invisible David, y esto se escribe como una enseñanza, una admonición para nosotros. ¿Qué nos va a sostener? Gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias a Dios. En estos tiempos difíciles, gracias a Dios. ¿Por qué digo gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro? Porque lo veo en lo invisible, gracias a Dios. No necesito tener una figura, gracias a Dios, clavada en una cruz como la tienen otros. Yo lo veo en lo invisible, gracias a Dios. Y me sostengo, gracias a Dios. Y en momentos difíciles, gracias a Dios, clamo la sangre, gracias a Dios, clamo la sangre de Jesús, del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y clamo la sangre, gracias a Dios, por alguna situación que viene, gracias a Dios, por el pueblo de Dios, clamo la sangre, gracias a Dios en estos tiempos tan difíciles. Ya no se han dado cuenta mucha gente no se han dado cuenta, no sé si ustedes, pero ya están terminando, ya acaba de terminar una dispensación, en el año 2000 acabó una dispensación, la que se abrió cuando salieron hace 300 años los misioneros, gracias a Dios. Vamos a dar un aplauso al Señor. Allá por 1700, en una escuela dominical de un grupo de hermanos en Estados Unidos, hubo un refrigerio o un receso al término de la escuela dominical para entrar al servicio general. Y un grupo de jovencitos y jovencitas, gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro, se sentaron en los prados de aquella iglesia, está registrado. Y mientras estaban, lo que ellos llaman el lunch, comiéndolo, dijeron, ¿por qué no hacemos un fondo económico de lo que nosotros podamos hacer, gracias a Dios, por Cristo Jesús, Señor nuestro? Las muchachas de ese grupito y los muchachos dijeron que iban a hacer un fondo. Y ya que tengamos una cantidad lo suficientemente
recta. Que Dios levante al siervo que vaya y predique a lejanas tierras donde no se haya predicado el Evangelio. Y dijeron, está bien, vamos a hacer un pequeño fondo. Allá la costumbre de los Estados Unidos, tiene una costumbre muy bonita, no sé si ya la tengan ahora. La muchacha cuando tiene X años empieza a tejer, a bordar, a hacer galletas y apunta su fondo para cuando ella se llegue a casar. Y estas muchachas tejían, bordaban, hacían galletas, hacían servicios y juntaban un fondo para el fondo que ellas le llamaban de misiones. Y los muchachos igual, trabajaban como ahora, cortaban pasto, arreglaban casas, pintaban y les pagaban y aumentaban el fondo. Y cuando ya tenían el fondo suficiente, Dios levantó a alguien que fuera a Birmania, allá por China, pero ya tenían el fondo, gracias a Dios, por Adoniram Hudson, que así se llamaba. Gracias a Dios. Y se formó la Sociedad Misionera de Naciones, que durante 300 años cruzaron ríos, mares, desiertos, lugares desolados como Mongolia, y sostuvieron el mensaje del Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué lo hicieron? Porque se sostuvieron como viendo al invisible. No lo tenían ahí físicamente, pero sabían que había un Redentor, que había un Salvador y que había unas naciones, no lo habían oído. Y durante 300 años, estos siervos de gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro, cruzaron y llegaron a los 4 confines de la tierra. Decía un misionero que estaba en China, gracias a Dios, cuando llegó un joven que lo iba a sustituir, ¿ya llegaste? Sí, le dice, ya llegué yo. Bueno, dice, aquí llegaron miles de misioneros y se los tragó la tierra. Y ese fue el destino de muchos, se los tragó la tierra. Esa gente, hermano, es de nuestra estirpe genética, es de nuestro origen espiritual de nosotros, los jóvenes hebreos, Moisés, los misioneros y los fieles, gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor. Nosotros pertenecemos de una estirpe maravillosa, espiritualmente y grandiosa a los ojos de Dios. Pero todos ellos y nosotros, ustedes también son llamados a sostenerse viendo al invisible, viendo a Dios, que no puede ser contenido en una forma. A mí me da mucho gusto creer y que gente crea, gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro, en un Dios que no tiene límite, que no tiene forma, pero que sostiene a aquellos que lo alcanzan a ver en lo invisible, gracias a Dios. Y ya sea más rico, ya como dice, ya sea más rico, más pobre, Dios, tú serás mi Dios, gracias a Dios. ¿Qué fue la fe de Ruth, la moabita? Cuando le dice Noemí, gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando le dice, yo ya no tengo hijos para darte, yo ya soy vieja para ser para varón. Y si tuviera suerte y esperanza y dijera esta noche, voy con varón, no vas a esperarlo, dice, porque tardará mucho tiempo. Y Ruth, sosteniéndose como viendo a lo invisible, dijo, no me ruegues, gracias a Dios. Y uno con tan poquito se desanima. Santo su nombre. Uno con tan poquitas cosas ya dice, no, pues fue inútil. No, todos son igual. Pero ella, Ruth, se sostuvo viendo lo invisible, gracias a Dios. Así me haga Jehová y así me dé. Solo la muerte me separará de ti. Donde tú vayas, yo iré. Donde tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo. Tu Dios será mi Dios.
gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. Se sostuvieron como viendo el invisible. Yo a lo largo de mi vida he visto muchas jóvenes y jóvenes hombres que no quisieron ver al invisible y juraron, gracias a Dios, y juraron lealtad a Dios. Me acuerdo haber visto una vez un juramento, un pliego que hicieron: nos comprometemos fielmente a seguirte, Señor. Y con el resto de los años vi que todos se habían ido y no habían seguido a Dios y no habían cumplido con aquel juramento que hice. Gracias a Dios. Santo es su nombre. Me gustan los votos matrimoniales, ya seas pobre, ya seas rico, en la salud, gracias a Dios, en la enfermedad. Aleluya. Nada nos separará y me consagro a ti, gracias a Dios. Esos votos me parecen maravillosos. Yo hoy hago un llamado a los que estamos aquí esta mañana, que se sostengan viendo al invisible, que se consagren a Dios, que se dediquen en su corazón, hermano, digan: me consagro a ti, me dedico, gracias a Dios. Vienen tiempos terribles, pero yo me consagro a ti, me dedico a ti. Yo hago un voto solemne, gracias a Dios, no necesito que los demás lo oigan, yo lo hago en mi corazón, yo me consagro a ti, me dedico a ti. Ya sea más rico, ya sea más pobre, ya sea más fuerte, más débil, gracias a Dios por Cristo Jesús, que no es. Pues gracias a Dios por su eterna fidelidad, por haber estado con ustedes en esta hora, y espero que Dios me siga dando fuerzas para venir. Cada día me es más pesado venir, reconozco. Cada día, no me da pena, pero cada día tengo menos fuerzas. Gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias a Dios por su eterna fidelidad, gracias a Dios, pero mientras pueda, gracias a Dios, pasaré por ustedes por aquí, gracias a Dios. Yo regreso, ahorita voy a México, pero regresaría a Delicias, y voy a esperar la voluntad que Dios tenga sé que viene la voluntad definitiva de Dios para Delicias. Si Él sostiene la casa de estudio que tengo allá, bien, no lo dejaré de querer. Si dice: sabes que ya está aquí, gracias a Dios, ya di oportunidad y abrí las puertas, no quisieron. Gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. Tengo muchos competidores, los mormones, los atalayas, los del séptimo día y otras sectas que vienen ya. Gracias a Dios, los que hacen dinero, hay mucha gente que hace dinero en la obra. Hay uno que hizo hasta escuela primaria y secundaria y va a poner prepa. Han vivido bien, son primos hermanos de enlace. ¿Sí? Siembra para que seas rico, para que tengas dinero. Le decía yo al hermano Guerrero: hay ángeles caídos entre nosotros predicando. Damos gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque aquí se ha defendido este lugar, y mientras el hermano Guerrero viva y esté aquí, no llegaron los ángeles caídos. Santo es su nombre. ¿Quieren más detalles? Los he descubierto por casualidad. Amén. Dios es fiel y es bueno. Dios nos libre de los ángeles caídos que predican. Como decía Jesús, sepulcros blanqueados, pero por dentro están llenos de carrón y podredumbre. Gracias a Dios, porque Jesús nunca anduvo vestido de blanco. Tenía un manto de gran valor, pero no era blanco. Era el manto judío. Gracias a Dios. Me da mucho gusto creer en un Dios invisible, creer en Él. Nunca lo he visto. Nunca mentiría, pero no quiero mentir. Pero me da gusto creer en Él, en lo que ha escrito y se han escrito sobre Él, nada más.
pero ha llenado, gracias a Dios, ha llenado mi vida, me ha sostenido desde mi niñez, desde mi juventud, mi vida adulta, y ahora me ha sostenido hasta hoy. Y ha sostenido a algunos que como yo caminan en pos de las huellas invisibles del Hijo de Dios. Gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro, por cada uno de los que están aquí ahora, ustedes, gracias a Dios, gracias a Dios. Santo su nombre bendito. Amén. Y cuando entré por estas puertas ahorita y vi poquitos, vino a mi mente un pensamiento que decía: no temas, manada pequeña. Gracias a Dios. Gracias a Dios por el hermano que me permite estar aquí con ustedes y compartir. Como Pablo, no busco nada de ustedes, solo que caminen con Dios. Gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro, y porque me inspira a ganarme la vida. Pero nunca he aprovechado la obra de Dios para obtener algo de su pueblo. Hace años me enviaron a una misión, una iglesita muy pobre, se estaba cayendo en Sabinas, se llama Montemoria. Era una iglesia de hermanos muy pobres y viejitos. Un hermano de ellos se ganaba la vida matando víboras en los terrenos. Y nos habían dado la orden en las oficinas de que pidiéramos 10 pesos X tiempo, a principio de año, una cosa así. Y una vez el hermano sacó su cartera. Hace mucho calor en Sabinas, gracias a Dios. Hermano, ¿por qué doy este testimonio? No sé, pero alguien me puede servir. Sacó una moneda de 10 pesos. Gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. Y me dice: tenga, hermano, viejito. Me dolió recibirle 10 pesos. Y le dije a mi esposa: oye, vamos a honrar esta moneda. Y hacía mucho calor y nos compramos un Topo Chico. Me supo riquísimo. Pero yo me di cuenta que era todo lo que tenía el hermano. Y yo voy a las oficinas en México, a la organización en la que estaba antes. Y le dijo: oiga, esta hermana, me cuesta pedirle 10 pesos que me han ordenado que pida, porque eso vale 1 kilo de tortillas, 1 kilo de nopales. No me dijeron nada, pero yo sabía lo que gracias a Dios por Cristo Jesús, lo que para alguien era darme 10 pesos, la comida del día, sus frijolitos o su tortilla o su... No. Gracias a Dios por Bendito Cristo su nombre. se sostiene viendo al invisible. Quiero que ustedes se sostengan como viendo al invisible. Gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén. Gracias a Dios. Son ricos, hermanos, porque tienen este lugar, tienen una palabra en sus rodillas, tienen alguien que les exponga la palabra, tienen alguien que dirija. Gracias a Dios, que dirija la alabanza. Gracias a Dios. Y así van pasando los años, como en el calendario, así van pasando los años. Pero los veo más fuertes que muchos que han estado en el mundo, como ese actor que acaba de morir. Era de barrio como el hermano Guerrero y yo, pero a él lo atraparon otras fuerzas y a nosotros Dios nos arrebató para su honra y su gloria. ¿Aprendieron algo? Amén. Un aplauso al Señor. Gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor.